tal amigos? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a el 10º episodio del podcast de Padilla. Para el día de hoy tenemos un episodio especial en el que no hablaremos de un fútbol actual, sino nos retrocederemos en el tiempo para hablar de dos generaciones únicas, de dos equipos que marcaron una época que lamentablemente hoy no pasan por el mejor de sus momentos, pero para eso tenemos a dos aficionados, uno de cada equipo. Ya les explicaré más adelante de quiénes estoy hablando, pero los invitados que tengo el día de hoy son Chuy Ramírez y Javier Soto, a quienes le doy la bienvenida. Chuy, ¿cómo estás? Bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Muy bien, Padilla, y muy feliz de estar aquí. Gracias por la invitación. No, hombre, a ti por aceptarla, y a mi mano derecha tengo a Javier Soto. ¿Cómo estás, Soto? Pues vamos a darle, como ya les anunciaba, vamos a hablar de dos equipos que marcaron una época. Estos dos equipos son el Milan, sobre todo un Milan de finales de los 80s y que luego tiene un resurgimiento con Carlo Ancelotti. ¿Por qué traigo a Chuy? ¿Por qué él es aficionado al Milan? Ahorita nos explicará por qué. Y de este lado tengo un aficionado culé, un aficionado barcelonista, pero no solamente es un aficionado de Guardiola para acá o de Luis Enrique para acá, sino tiene pues un gusto especial, por así decirlo, por un hombre, Johan Cruyff, que marcó la época sin duda del Barcelona, que cambió la historia del equipo con un Dream Team y que luego a la postre viene con Pep Guardiola. Si me pudieran empezar explicando un poquito de por qué le van esos equipos. Empiezo contigo, Soto. Yo sé que tu familia, pues prácticamente todos son madridistas, tú eres ahí como el raro de la familia. ¿Por qué le vas al Barça, güey? Pues yo creo que lo primordial fue Ronaldinho y Rafa Márquez en su tiempo. Yo me acuerdo que una vez fui a comprar camisas y toda mi familia quería la del Real Madrid, chamarras del Real Madrid, y no sé por qué ya me tenían mi camisa. Y les dije, no, yo no le voy a ese equipo. Yo, o sea, y como que todos sorprendidos, oye, pero, o sea, todos tus hermanos, tus papás, tus primos, ya tienen la del Real Madrid, ¿tú cuál? Y yo les dije, no, la del Barcelona. Y yo quería la de Ronaldinho cuando estaba muy chiquito. Entonces, desde ahí comenzó, pero todo comenzó gracias a Ronaldinho y Rafa Márquez. Como que siempre tuve esa idea. No veía el fútbol, pero como Rafa Márquez mexicano, yo dije, pues yo le voy al Barça. Entonces, desde ahí pues comenzó mi amor. Y por ejemplo, mi papá, mi abuelo, siempre fueron muy fanáticos de Johan Cruyff. Eso era lo que te iba a decir, porque, o sea, a pesar de que tu jefe, que yo sé que es madridista y tu familia, etcétera, etcétera, sé que tu jefe ama a Johan Cruyff. ¿Por qué, güey? Sí, o sea, sabiendo y tomando en cuenta que Cruyff era más bien barcelonista en vez de madridista. Yo creo que comenzó gracias a mi abuelo. Mi abuelo pues, tuvo una infancia complicada, pero entre su época... Tu abuelo español, ¿no? Español, sí. Entonces él se vino a México, pero en esa época pues, la mayor referencia fue Johan Cruyff. Bueno, antes Pelé, pero fue Johan Cruyff. Entonces, como que siempre, de hecho, Cruyff. Era Cruyff, para decir todo, le decían Cruyff. Entonces, siempre como que a mi papá, mi abuelo siempre le inculcó Cruyff. Y la idea que tenía sobre el pensamiento del fútbol, cómo lo veía, pues era punto y aparte de todos los demás. Entonces, mi papá desde chiquito siempre vio como a Cruyff como pues, el grande. Y desde ahí, desde chiquito, yo tuve un perro llamado Cruyff. Después de mucho tiempo me di cuenta que era un jugador. Y ya cuando le pregunté a mi papá, ya fue, no, y me fue explicando. Y de hecho, mi papá tiene la camisa de Holanda del 74 de dos franjas. Entonces fue como su camisa súper preciada. Y yo desde chiquito siempre vi como a Johan Cruyff como wow. Entonces siempre me interesó saber de su historia. Y, claro. ¿Y a tu abuelo le tocó vivir en España con Cruyff o Cruyff jugando allá, o ya llegó a México cuando Cruyff estaba allá? No, llegó a México, él se vino 50, 60, en los años 60, y Cruyff, pues, su apogeo fue del 70 al 78, más o menos. Entonces, no, a él ya le tocó cuando estaban viviendo en México. Ok, ya entendí. Pues ahí está más o menos la anécdota del perro Cruyff o Cruyff. Tú, Chuy, ¿por qué le vas al Milan? O sea, yo que te conozco y sé un poquito más, al menos de tu familia, no sé si hay algún hincha del Milan. No hay ninguno. Mi papá y mi abuelo le van al Madrid. Ajá. Mi abuelo materno también le va al Madrid. Creo que es por Hugo Sánchez, ¿no? Más que sí, nada. Le toca un mexicano. Igual que rompe, sí, es la típica. Yo te soy sincero, y tú que me conoces también aquí, yo no le voy al Milan desde la cuna. Okay. La tendencia también le soy sincero.
El momento clave para que yo le fuera al Milan fue en 2016, o sea, no llevo tanto siendo aficionado. O sea, ya en un Milan con crisis. Un Milan en plena crisis. Yo le empiezo a ir al Milan así genuinamente en el 2016 en la Supercopa que le ganan a la Juventus. Me eché ese partido, un 1-1 si no me equivoco, y ganan en penales con Vincenzo Montella en la dirección técnica, pero la felicidad que yo vi de Gillo, que ahorita ya se nos fue, Suso, que también ya se nos fue clave, y dije, ¿sabes qué? Le voy a empezar a este equipo. Digo, sí tenía playeras del Milan de más, chao, una Ronaldinho o así, pero nunca fue genuinamente irle a ese equipo hasta el 2016. Sí, o sea, que tampoco, o sea, a pesar de que llegas a apoyar a un equipo en crisis, en plena crisis, porque hoy creo que vemos ya la parte final de la crisis, o más bien la parte en la que el Milan empieza a resurgir, ya con Pioli, con Ibrahimovic, con muchos jugadores, pero esa era la plena crisis. A pesar de eso, sabías un poco de la historia o de la época que había dominado el Milan, porque pues al 2016 tenías 16 años, ya tenías nociones de lo que había sido el Milan. Sí, ya tenía concepto de lo que era el tener 7 Champions. Para ese entonces el Madrid creo que tenía 12. 2016, sí, le fue 12. La última que ganan en 2017. 8. No, 2018. Entonces a lo mejor tenían 11. Tenían 11, sabía que era el segundo equipo y te digo, sí le tenía cariño. Yo, el poco tiempo que jugué fútbol, ¿sabes? Ahora fui defensa y sí, varias veces, o sea, Maldini y Puyol, bueno, y Rafita Márquez también eran de los estándares que tenía ahí como defensa. Entonces sí tenía concepto de lo que era el Milan y de lo que representaba. Pero te digo, fue hasta esa época y elegí un momento también un poco de resurgimiento, aunque mucha gente no lo vea. Creo que es el primer equipo del Milan en el 2016 que ya empieza a ver un poquito de luz al final del camino. Decae como en el 2013 por varias cosas que luego discutiremos, pero creo que es ahí y ahorita pues todavía vamos ahí, pero ya un poquito más avanzados. 2016 que estaba Donnarumma de puta 16, 17 años. Está cabrón ese güey. Estaba Suso, que sabemos que Suso es uno de tus jugadores favoritos. Estaba Musacchio. No, Musacchio todavía no llegaba, no, teníamos un cuadro muy limitado. Cristian Zapata, Romagnoli venía llegando, que ahora, bueno, es capitán, pero ya casi ni juega. ¿Quién más está? Alessio Romagnoli. ¿Quién más está? Leo Duarte por ahí seguía, pero no, un equipo muy delantero. ¿Quién estaba, güey? Cutrone. La Padula, no, o sea, te estoy hablando de. Sí, él es delantero de Perú. Sí. No tenemos nada en contra de Perú. Pero para ser delantero del Milan, sabiendo que estuvo Inzaghi, Shevchenko, Van Basten, pues sí, la Padula. No, y venía. Es más, te digo quién estaba. No te creas, la Padula era el suplente. El que era titular era Carlitos Vaca. Carlitos Vaca llegó como el gran fichaje después del Sevilla, ¿no? De ganar Europa League. Después de ganar creo que 2 Europa League, sí. Llegó como el gran fichaje. Llega el que estaba, pero tampoco te digo, Montolivo seguía de capitán, o sea, fue así ya. Sí, un equipo muy limitado, la verdad, a comparación de hoy. Estaba Bonaventura, me imagino. Ya como sí, Bonaventura ahí estaba. También Calabria surgiendo. Calabria todavía ni debutaba, según yo, Todavía no. Ese pues ya tiene varios partidos con el Milan. Ya es el segundo capitán. Y que ahorita pues ha sido el primero debido a que Romagnoli ya casi no. Pero bueno, lo que queremos hablar y para lo que invité pues, a mis dos amigos para hablar de 2 épocas o 2 dinastías en algo similar en cuanto a épocas se refiere. Un Milan que empieza el resurgimiento de un equipo porque el Milan estaba en crisis cuando lo compra Silvio Berlusconi en el 87 y trae a un entrenador que no era conocido, que necesitaban un entrenador conocido para resurgir al Milan, que venía de dirigir a un equipo de segunda división, que en ese entonces era el Parma, cuyo nombre es Arrigo Sacchi. Hoy Arrigo Sacchi, si hablamos de los 5 mejores entrenadores en la historia, tiene que estar. O sea, Guardiola, Ferguson, Cruyff, Sacchi, y por ahí metes a un quinto a preferencia. Puede ser el mismo Ancelotti, obviamente Zidane, Mourinho, o sea, hay muchos otros, pero Sacchi está ahí. Y Sacchi llega y revoluciona un Milan que estaba en crisis, que la Serie A estaba dominada por un francés, Michel Platini, con la Juventus.
y llegan los holandeses, que más o menos vienen siguiendo una escuela del de acá, de Johan Cruyff. Y claro. Con Rinus Michels en el 88 ganando la Eurocopa, que Rinus Michels fue previamente entrenador de Johan Cruyff en el Mundial del 74. Entonces, como que más o menos todo se empezó a conectar. O sea, entre el Milan y el Barça, o Milan y Cruyff, tuvieron una cierta conexión y fueron una época que, si nos puedes dar tu primer argumento, que dominan Europa completamente. O sea, el Milan viene de una época no difícil, bueno, sí difícil, pero, y yo siempre lo he dicho, el problema del Milan ha sido, si tú te fijas en la historia del Milan, es un equipo de altibajos, de muy altibajos. O sea, es un equipo que empieza y gana gana el campeonato local y así, y luego desaparece 40 años, luego vuelve a ganar, gana 2 Champions y luego vuelve a bajar, luego así. Al principio de los 80 gana una liga, desciende en el 80, si no me equivoco. No sabía que había descendido. Desciende el Milan en el 80 por un pedo, o sea, no deportivo, sino, ya ves que a los italianos les gusta la corrupción. Un tipo de corrupción, como lo que pasó con la Juventus en el 2000 y cacho. Sí. Desciende, asciende inmediatamente y vuelve a descender. Y ahora sí deportivamente hablando, o sea, el Milan desciende 2 veces en su historia en cuestión de 4 años. En el 82, luego regresa. O sea, pocos años antes de que el Milan fuera la mamada. Exacto. Y tampoco venían tan mal. O sea, una temporada antes de descender por primera vez fueron campeones. Entonces, ahí hay un pedo que no se entiende mucho, pero ahí es donde digo el manejo. Venían de 21 presidentes de toda su historia, cuando los demás equipos a lo mejor tenían a lo mucho 10. Sí, que Santiago Bernabéu en el Madrid duró 34 años siendo presidente. O sea, ya acá sí, y entonces pasa eso, regresa un poquito el Milan, ya el entrenador Nereo Rosso, si no me acuerdo cómo se llama, es el entrenador que más títulos tiene con el Milan, con 10. Ya no regresa, y Silvio Berlusconi, una figura pública italiana, político, millonario, galán, padrote, todo. No había nada que hiciera mal. Ese vato todo, compra el Milan y se queda como presidente pues hasta el 2016. ¿Como quién? O sea, a ver, déjame que te interrumpa. Si podemos comparar a Silvio Berlusconi con un mexicano, ¿a quién pondrías? Te lo juro, güey. No es broma, si ese vato, o sea, que te voy a decir ahorita, se metiera al fútbol, ¿cómo se llama este güey que es director de cine ahorita de la Cámara de Cine de ¿Carlos Alarraqui? No, un cabrón que es político y ay, güey, es actor y ya tiene de todo. Es como un palazuelos, pero político. Así te lo digo, ahorita te digo el nombre. El Máster Muñoz. No, o sea, lo que quiero decir a la gente es que era un güey que sí, era, o sea, político de toda la vida, que pues ahí de todo, millonario, empresarial, todo. Yo, mira, si no, ahorita que no me acuerdo el nombre de este güey, lo pondría como un palazuelos político, a ese nivel. Ándale. O sea, ahorita tiene 88 años y tú lo ves y tiene la cara operadísima, tiene el voto, pero siempre de todo, traje, siempre de traje. Y también un poco muy como un dictador ahí en la presidencia del Milan, siempre poniendo a Giuliani ahí como el CEO, por decirlo así, el encargado de los fichajes, pero claro que ha ido un chingo, y es cuando viene la época que dices, que se genera esa época debido a 3 holandeses que vienen de la escuela de Johan Cruyff. Y que tuvo un impacto de inmediato, o sea, decimos, Arrigo Sacchi llegó en el 87, y para el 88, 89 y 89, 90, o sea, a las 2 temporadas fue bicampeón de Champions. Bueno, lo que era la Copa de Europa, pero con ayuda de esos 3 holandeses. Primero llegan Van Basten y Ruud Gullit, y en la 89-90, si no me equivoco, se incorpora el tercero, Frank Rijkaard. O sea, a nivel Europa, dominaron muy cabrón, sobre todo en una época en la que era muy fuerte en el Real Madrid, la quinta del buitre, con Hugo Sánchez, con el buitre butragueño, con Michel González, y a pesar de todo eso, dominan Europa con estos holandeses. Y sí me en cuenta que ellos 3 fueron candidatos al Balón de Oro. Que el solo mismo año. El mismo. Solo pasó 2 veces en toda la historia. O sea, los 3 primeros lugares en un Balón de Oro fueron creo que lo ganó Van Basten. Van Basten, luego Gullit y luego Rijkaard. Y luego también ganó al año siguiente, creo que eso fue 88 o 89.
No, creo que fue 88. Luego 89 lo gana Gullit, si no me equivoco, algo así. Lo gana Gullit y nominados Baresi y Van Basten. O sea, 2 años seguidos en que los 3 primeros fueron del Milan. No mames. Y llega, o sea, es una época ahí en los 80s donde creo que el punto quiebre es que la Serie A levanta. O sea, creo que es el único punto en la historia del fútbol hasta el momento en que la Serie A sí es la mejor liga de Europa. Ah, sin duda. Llega el Diego o sea, también hay que reconocerle a ese güey. O sea, le ganó 2 ligas a ese Milan. Y a una Juventus que tampoco se quedaba atrás. Con Platini. Con Platini. Y a un Inter que tampoco se quedaba tan atrás. Y que competían muchos equipos. No es como ahorita, pero competían más. Estaba muy cabrón. Esa serie, yo me acuerdo que mi papá siempre me platicaba. Porque yo le decía, o sea, yo siendo culé, pues veía yo la liga y él me decía, pero es que es una liga dominada por 2. O es el Madrid o es el Barça. Hoy ya no tanto. Hoy ya podemos meter al Atlético en la conversación. Y lo decía, bueno, para ligas competitivas la Premier. Y le decía, sí, tienes toda la razón. Pero en mi época, Jürgen Klinsmann, estaba en el Inter. En el Inter mismo también estaba Lothar Matthäus. Estaba Andreas Brehme, que fue el que metió el penal en la final del Mundial del 90. Alemania-Argentina. El penal lo mete Andreas Brehme, que era un lateral. Que fue una polémica cabrón. O sea, ese penal en realidad no era. Y el árbitro era un mexicano, güey. Es el único mexicano que ha llegado a pitar en la final. O sea, su nombre es Edgardo Codesal. Es uruguayo de nacimiento, pero hizo toda su carrera en México. Y fue representando a México al mundial. Y su papá fue también árbitro mundialista representando a Uruguay. O sea, es una los Codesal son familia de árbitros. Bueno, el chiste es que este güey pitó el mundial del 90 en Italia. La final argentina contra Alemania, que había sido un desmadre porque Maradona jugaba en Italia, y en la semifinal en Nápoles. No sé si fue en Nápoles, creo que no, creo que fue en Roma, pero se chinga Argentina e Italia. Imagínate nada más que muchos abucheaban a Maradona porque pues dices, pero también era la doble moral que apoyaban más a Diego que a país. Es que era una mamada eso, y es a lo que voy. La Serie A estaba tan cabrona porque los del norte, Juve, Milan e Inter, Milan con los holandeses, el Inter con los alemanes, que les digo, Brehme, Matthäus, Klinsmann, la Juve, pues ahí venía saliendo de Platini, odiaban a los del sur, a los pobres. En el norte son los ricos, en el sur son los pobres, que era el Napoli, y entonces, por eso es lo que dice Chuy, los del norte se empezaron a pelear pasado de verga con los del sur porque querían que Argentina pasara a la final por encima de Italia. O sea, es un desmadre ese pedo lo que pasó en el Mundial del 90. O sea, lo que yo me refiero es el impacto que tiene un jugador, ¿no? De pinche Maradona llega y te cambia. O sea, literalmente, y lo hemos discutido, es un jugador que llegó a una Sampdoria ahorita. O sea, un jugador que llegó al que quieras de cualquier equipo y lo hizo. Y como dices, en ese momento la serie era dominada por los 3 de arriba, o sea, geográficamente, en Torino y en Milán, Turín, perdón, y en Milán, y de la nada un equipo de abajo te empieza a tocar la puerta y dices, oye, ¿qué pedo con esto? No, muy cabrón. La serie a mí el pedo de la historia me apasiona cabrón. Y luego estamos hablando de Italia y también al mismo tiempo el Barça. ¿Contra quién gana la primer Champions el Barça? Contra la Sampdoria. Otro equipo de Italia. Y la Sampdoria estaba en el arco. Si no me equivoco, Gianluca Pagliuca, o un portero que fue mundialista con Italia. Y el delantero era Roberto Mancini. Mancini era una reata, es el máximo goleador, creo, de la historia de la Sampdoria, junto con Gianluca Vialli. Y Gianluca Vialli, de seguro lo han visto, es el auxiliar de Mancini, un pelón. Un pelón. Esos dos güeyes fueron los que llegaron a la final de Champions con el Barça, la de Ronald Koeman. O sea, ve lo cabrón que estaba la Serie A. Y luego, tantito después de eso, en la Roma debuta un chavito de nombre Francesco Totti. O sea, súmale a otro equipo. Y luego en una Fiorentina que descendía y subía, llega Batistuta. O sea, no mames, toda la liga tenía jugadorazos. Era una chingonería de liga. Era un punto en que la Serie A, era la mejor y aparte era muy competitiva. Algo que yo últimamente me he dado cuenta del fútbol es
ya es muy monopólica, ya es, son 3, 4, 5 equipos, los que tienen 6, lana. los que tienen lana. Antes sí era de que, oye, güey, el que quedó en 17 el año pasado te puede chingar. O sea, antes sí era un poquito más, difícil. Ahorita el fútbol y hasta los aficionados no permitimos nada. Ahorita el Barça le está yendo un poquito mal. Pero un poquito. Bueno, fue a toda madre. Fue a toda madre. Mándale a verga. Pero lo que me refiero es, no le está yendo tan mal como para un descenso. No le está yendo tan mal. Acaban de ganar en Champions. Sí, pero cosas así. Es la liga. Pero es a lo que me refiero. Ya no permitimos esos deslices. Cuando antes tú decías, oye, pinche Milan después de ser campeón quedó en sexto. O sea, ni pasó a Champions, pasó a Copa UEFA, ¿no? Que era lo que antes era la Europa League. Y no había tanto pedo. Ahorita sí ya es como de que tienen que estar estos. No, estos. Y cuando pasa algo así es imperdonable. No tan reciente, pero River descendió en Argentina. Y no se cayó mames. Argentina. Y Boca Juniors, los aficionados de Boca, a la fecha, si algún güey de River empieza a hablar, cállate, tú descendiste. Claro, cabrón. descendiste. Y me parece que no pudieron salir del estadio los jugadores cuando muy que se tuvieron que quedar. Sí, que aventaban butacas. Sí, y la impresionante. chingada. Hay una porra de Boca a River que dice: River, decime que se siente haber quemado el Nacional. O sea, porque hicieron un cagadero, y luego al final dicen que te fuiste a la B, quemaste el Monumental, esa mancha no se borra nunca más. Che gallinas, sos cagón, porque a los aficionados de River le dicen gallinas. Le pegaste a un jugador, creo que porque así de que lanzaron las vacas se le dieron a un cabrón. No, O sea, pasado de ver el cagadero que se hizo. Lo que tú dices, o ya no se perdona. No, ya no. Que es algo normal, güey. Ya no se perdona y ya se critica en el primer momento en el que se ve una debilidad de cualquier equipo, y más en Europa. Porque ahorita, por ejemplo, creo que el fútbol sudamericano también se ha despreciado un poco. O sea, ya no se le toma al mismo nivel que el europeo. Y se ha demostrado en competiciones mundiales. Los mundiales ya son dominados por Europa. Ah, claro. El año pasado o este mismo año, la Eurocopa y la Copa América estaban así. Y así, o sea, mi papá siempre lo ha dicho, güey. Mi papá, sí aficionado al fútbol, pero no tan cabrón. Mi papá dice: la Eurocopa es el mundial solo si le agregas a Brasil y Argentina. Sí, claro. Sí. No por hacer un lado a Colombia, pero es que no la van a ganar. O Brasil o Argentina o a europeos. El que sea, y un chingo. El fútbol está totalmente dominado por los europeos. Pues es que, sinceramente, un futbolista de donde sea, aspiras a llegar a Europa. ¿sí? Por muy histórico que sea Boca o River, no quieres jugar en Boca. No, pero y antes no creo que era tan así. Antes volteabas y decías, jugadores que estaban en equipos europeos a top y de 11 titular, se pasaron a Sudamérica. Y era un poquito más, que era bueno, te estoy hablando de los 60s con Pelé, cosas así, o sea, ya sé. Pero se creó esa tendencia porque yo creo que Pelé nunca salió, ¿no? A jugar a Europa. Pelé nunca salió a jugar, a lo mucho por dinerito a Estados Unidos, pero nunca salió. Sí, para retirarse, o sea, de lo que estás diciendo es cierto, y a lo mejor no es el mejor ejemplo, pero en México, el Matador Hernández, siendo pues, cabrón, fue bota de bronce en el Mundial de Francia. O sea, metió 4 goles en un Mundial. Ese güey tuvo muchas ofertas para ir a Europa y lo dijo hace poquito. Pero a él le avisaron, le habló el Coco Basile, Alfio Basile, un entrenador argentino muy cabrón. Le habló y le dijo: che, vení para Boca. Va a venir el Diego a retirarse, Y creo, si no me equivoco, el Matador tenía ofertas para el Borussia Mönchengladbach. Y dijo: pero no, yo voy a ir a jugar con Maradona. Y se fue a Boca, güey. Así, y le fue de la chingada. O sea, jugó como 15 partidos y metió un gol, un pedo así. Sí, no, pero él dice: güey, no la cagué, jugué con Maradona. O sea, ese es el atractivo que tú dices, o lo que influenciaba el mismo Pelé. Claro. Sí. Eso está muy cabrón. Cosa que también, o sea, si hoy hablamos de que una MLS, los viejos se vienen a retirar acá, pues tampoco es que no pasara antes. Beckenbauer fue al Cosmos, Pelé fue al Cosmos, Cruyff, o sea, otros Aztecs, sí, Hugo Sánchez, San Diego. Hasta el pinche portero Campos. Campos llegó a Galaxy. Al Galaxy. Y Hristo Stoichkov, Balón de Oro con el Barcelona. Hristo Stoichkov llegó a retirarse al Chicago Fire. No sabía. Hablando ahora sí, bueno, de ese Milan,
pues lo podemos medio mezclar porque pues es de una época similar y también llegan a jugar una final de Champions League juntos, la que el Milan termina puteando 4-0 al Barça. Háblanos un poquito del Barça, o sea, contextualiza a la gente que no está tan empapada de lo que era Cruyff, tanto como jugador como después lo que viene siendo el Dream Team. Bueno, primero hay que tener en cuenta que Cruyff iba a firmar por el Real Madrid. Antes o sea, después del Ajax. Después del Ajax, en el 73, después de ganar las 3 seguidas, la Champions, lo que era la Copa de Europa, el Ajax y el Madrid ya tenían un contrato por Cruyff. Y Cruyff, siendo el ganador de 3 balones de oro, dijo, si me voy al Madrid, yo me retiro. Y yo creo que ningún jugador de ese calibre vaya a decir eso. Messi que diga su edad. Tampoco dijo eso. Yo me retiro. Porque pues, era una persona que le gustaban las cosas derechas y lo firmaban por atrás, o sea, él nunca le dijeron. Y también tenía la oferta del Barcelona, pero en primera instancia era Ajax-Madrid. Y él dice, no, si yo me voy al Madrid, yo me retiro. Y termina fichando por el Barcelona. A lo mejor, perdón que te interrumpa, a lo mejor ahí tiene que ver Rinus Michels. Rinus Michels, si no me equivoco, el que fue su entrenador en el 74, fue entrenador del Barça antes de que Cruyff llegara. Yo creo que, o sea, no sé si Cruyff antes escogió, yo me quiero ir al Barça por esta cosa, pero estaba como ese contrato Ajax-Madrid. Y se fue al Barça, que en su momento me parece que fueron 60 millones de pesetas, el fichaje más caro en su tiempo, de su tiempo obviamente. Y llega a un Barcelona, el cual llevaba, me parece, 14 años sin ganar ninguna liga. O sea, sequía, cabrón. Sequía impresionante. Sí. Y me parece que cuando llegó, no sé cuántos partidos habían jugado, pero era en penúltimo lugar de la liga. Llega Cruyff y no pierden ni un solo partido y terminan campeones. En su primera temporada. Como jugador está cabrón, porque luego la gente piensa que el flaco Cruyff, o bueno, Johan Cruyff es lo que es como entrenador, el creador de la Masía, el que influenció a Guardiola, el que influenció a Koeman, a muchos otros entrenadores, pero como jugador, lo que estás diciendo, ganó, como el flaco Cruyff, o el flaco Cruyff, ganó 3 balones de oro, fue 3 veces campeón de la Champions League seguida, siendo el capitán, siendo el referente, y luego llega un Barça y que hacen ganar la liga después de 14 años. Y luego llega el Mundial del 74, el cual Cruyff se lleva todos los premios, excepto el más importante, campeón del mundo. Único mundial. Pero yo creo que es el equipo más el equipo subcampeón. La naranja mecánica, el cual, como dato curioso, en la final del Mundial, me parece que hubo un penal en minuto 2 donde Alemania no alcanza a tocar el balón. Fueron 19 pases seguidos, se la pasan a Cruyff, se burla 2 y le cometen penal. Me parece que lo tiran Eskens, no tira Johan Cruyff. Johan Eskens, sí. Pero esa naranja mecánica, lo ves y podría parecerse a un equipo de la actualidad, del cual... Sí, a un equipo guardioliano. Sí, lo más cercano, o sea, era otra época donde veías, no eran las mismas tácticas, la misma presión, pero en cuanto perdían el balón, veías a 8 jugadores ya recuperando. Que es la creación, o sea, porque también mucha gente piensa que el que inventó el fútbol total fue Cruyff. No. Mucha gente habla de que un River de los 60s, con Roberto Perfumo, creo que todavía le alcanza a Di Stéfano antes de irse al Madrid, pero creo no gana ni siquiera Copa Libertadores, jugaron un fútbol parecido al fútbol total. Pero luego, o sea, ya el fútbol total consagrado en forma es en el 74, en ese... ¿Sí? ¿Qué es el fútbol total? Todos atacan, todos defienden. La presión alta, recuperamos el balón y tenemos el balón siempre. Sí. Siempre tener el balón. Que tú lo ves muy cabrón en el Barça de Guardiola, que es el mejor fútbol que hemos visto, al menos nosotros tres. Ya ver un partido de verlo. Y mucha gente habla de la creación del falso 9 con Messi, la triangulación entre Busquets, Xavi e Iniesta, pero también yo me he fijado y he visto videos últimamente, pues ya con más conciencia, porque pues antes estábamos más morros. Creo que una de las cosas que era muy importante para este Barça de Guardiola era la presión alta. Sacaba, no sé, era un clásico, sacaba Casillas y en pura putiza estaba Messi, Alexis, Villa o el que fuera, ahí, güey. Ahí, sí. Y algo que también revolucionó todo es el 4-3-3, que en el Ajax se implementó con Johan Cruyff, que para esa época era como wow, el 4-3-3. Sí. Y Cruyff lo ha dicho toda su vida. De hecho, ahorita está el dilema con Koeman, que no juega el 4-3-3, que le gusta jugar 3-5-2.
el cual Cruyff antes de su muerte decía, si quieres hacer el fútbol total tiene que ser un 4-3-3. Sí. No, y también, o sea, lo que me gusta mucho de Johan, que en sus dos épocas, tanto como el flaco, el futbolista, y el entrenador y el que influenció el fútbol, es que siempre fue de juego ofensivo. Él dice, el fútbol tiene que ser ofensivo. Si no es fútbol, tiene que ser un espectáculo. Y como él lo jugaba y como implementaba los equipos, era ofensivo. Y aparte, le daba a la defensa cierto... Claro. Yo creo que es como su frase más famosa. Más bueno, la que famosa, más me gusta. sí, Jugar al fútbol es muy simple. Jugar un fútbol simple es la cosa Es más muy difícil. difícil. Claro, claro. O también otra de sus frases cabronas es: el fútbol es mucho más sencillo de lo que parece, solamente tienes que ganar por un gol. Y es una frase tan pendeja, pero tan cierta. Sí, Güey, no dices, se preocupa "A de, huevo". tienes que ganar 3-0 y tienes que golear. No, cabrón. No. El Cruyff decía, No, yo no, puedo ganar 6-5 y es victoria. Es victoria. Eso es el fútbol. Es el fútbol. Totalmente. Así de pinche fácil. Está muy cabrón lo que hizo Cruyff. Lo recordamos todo por su paso en el Mundial del 74, pero lo que mucha gente no sabe es lo que platicamos antes de empezar a grabar. Jugó un Mundial. Un mundial. Su Nada más. mundial. Su único mundial, y el 78, bueno, él decía que por problemas quería estar con su familia. Dios, Se lo excusa. habían intentado secuestrar. Sí, Bastante. esa me la acabo de decir. Entonces, él luego comenta que no fue al mundial del 68, que además Holanda llega otra vez a la final y la vuelve a perder. Entonces, él comenta que no, por su familia o por cualquier cosa. Sí, por no temas quiso ir. personales. Temas personales no quiso ir. No, y como dice Soto, es de esas selecciones que más allá de que digas, ay, no fueron campeones, te sorprende que no fueron campeones. Ajá. O Bueno, sea, te estás enfrentando a la Alemania. No, a una Alemania de Franz Beckenbauer y a otro Gerd Müller. nivel, claro, o sea, a una Alemania igual de importante. Pero creo que el referente sí era la naranja mecánica. Ah, obvio. Era esa. Lo primero, porque también es que siempre digo, es que mucha gente dice, es que sí, Es que mucha gente dice. mucha gente dice que el segundo lugar es algo olvidado en el fútbol y yo siempre digo que me caga la madre que demeriten a los segundos lugares. Cabrón, si tú te pones a pensar del Mundial del 74, lo primero que se te viene a la mente es la naranja mecánica. Pero Y bueno, no fueron como campeones. dato curioso, Cruyff también jugó, o sea, en el 69 que intentó llevarlo a la selección, Holanda no se clasifica al No se Mundial del clasifica. 70. De México. Sí, No se clasifica. Ajá. Y luego al siguiente fue como la sensación. Sí, fue. Holanda fue la sensación del mundial. Obviamente no fue recordada por el fútbol que Y ya dio. cuando Cruyff juega ese mundial, ya está en Barcelona, ¿no? Ya estaba en Barcelona. O sea, ya Gana- venía de ganar su. Gana su tercera Champions con el Sí, Ajax. ellos ganan 70-73 y Se luego, va a si no me Barcelona. equivoco, viene de 73 a 76 otro triplete de Champions, triplete Champions con el Bayern. El Bayern De Gerd Müller, de Sepp Maier, de Franz Beckenbauer. Esa final de ese mundial fue la final soñada. Si Pues te sí. lo pones a ver, porque son las dos selecciones que traen a los referentes a todo el nivel. A los dos y a la jugadores, idea, y a los dos Franz jugadores. Beckenbauer y Johan Cruyff. Beckenbauer y Johan Cruyff. Sí, y Gerd Müller también lo tenemos que Sí, meter. no, O sea, yo también lo que pienso, o sea, a lo mejor no nos tocó ni verlo, ni sabemos bien qué pedo, pero me parece que si Cruyff hubiese jugado el Mundial del 78, sí lo hubieran ganado. Pienso que el rival al que tuvieron enfrente en Alemania 74, o sea, Alemania, Sí, con Alemania. en Argentina 78, Argentina era más Alemania. No, sí, seguro. Sí. O sea, en el 78 era más bien, pues, Mario Kempes, que tuvo un mundial muy cabrón, y sí había otros jugadores, pero creo que era más Kempes que lo que era una Alemania Sí, como que estaba equipo, muy cabrón. como Como equipo. selección. Sí, no, claro, esa Alemania era una de las mejores No, selecciones. sí, tal vez la mejor, O sea, Puede ser. muy discutible, pero tal vez. Sí, entre bueno, siempre Alemania. Siempre Sí, está bueno, bien. Alemania siempre está ahí. Siempre gana, ¿no? Ese es el dicho. Sí, de Gary Lineker. De Galicia. El fútbol es un juego de 11 contra 11 En el que que siempre siempre ganan los gana Alemania. alemanes. Sí, 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 sí. Es Argentina luego en el 78, que también tiene un entrenador que es considerado de los mejores de la historia y que es muy influenciado por lo mismo, o tiene, no sé si la filosofía cruyffiana, pero del estilo, César Luis Menotti, el flaco Menotti. Y no sé si sabían, como dato curioso a la gente, el portero suplente de Argentina, o sea, el titular, si no me equivoco, era Ubaldo Filiol, y el suplente era La Volpe, güey. ¿En serio? La Volpe Ah, ganó el ¿Ricardo mundial. La Volpe? Ricardo, No el sé. bigotón La Volpe, y lo entrevisté a él
en la radio Sí, hace claro. como 6 meses a la Volpe, y la Volpe en la entrevista nos decía de que no, que la generación del 78 fue más verga que la del 86, que jugaban a un mejor fútbol, y él decía, pero es que che, le ganamos a la Holanda, le ganamos a la Naranja Mecánica, y Es que dices, eso sí, ni cómo discutírselo. pero es que también la del 86 No, le ganaron a Alemania. otra cosa totalmente, ¿no? Sí. Digo, siento que no llega al 86, supongo, la Volpe. No. Ya no llega, entonces algo de persona y de todo se le hace inclinarse por la del 78. Pues le tocó vivir. Le tocó vivir, Bueno, claro. el 86 es... No, En la Argentina, el 86. es la de Maradona. Es O sea, es que tan fácil. Sí, es la lo que de la Volpe decía es que, a ver, en la del 78 éramos un equipo. Y dice, y yo no tengo nada en contra de la del 86, es mi país, me dieron una segunda Copa del Mundo, pero era Maradona y poco más. Sí. O sea, que a lo mejor no es cierto, pero se entiende esa Copa del Mundo por Maradona. Sí, Maradona. sí, claro. No, y aparte, bueno, desviándonos un poquito del tema, siento que es el mejor mundial de cualquier jugador. El del 86. Sí, es la mejor exhibición. La mejor exhibición de cualquier jugador en cualquier mundial. No ha habido ni siquiera. Y si Cruyff, o sea, Ah, si si hubiera sido Cruyff Cruyff, hubiera sí, ganado, sí, Cruyff igualaba. igualaba. Como Messi en esta Copa América, Claro, que sí. se llevó todo. Sí, sí, Pero ese sí. es las estadísticas de esa, Cruyff se Sí, llevó pero todo. se llevó todo. O sea, probablemente en un top 3 de mejores exhibiciones en un mundial está uno Maradona sin duda, Claro. y por ahí segundo o tercero está esa de Cruyff. Ah, sí, Que no, fue- Cruyff. e insisto, en el único mundial en el que jugó. Sí, es el. Es que Maradona jugó Es 4. que te da a Cruyff uno. entender mucho del jugador que fue Johan Cruyff cuando te das cuenta de que hay jugadores que se echan 5 mundiales, o sea, pocos, pero bueno, la mayoría se echa 4, 3, Sí. y él se echó 1. Como dices, el 78, pues más que no, o sea, dijo personas, o sea, problemas personales, pero no quería jugar. En el pasado no No clasificó, clasificó. se echó 1 y hizo historia. Pero como subcampeón. Ese Y fue hoy vemos a un Cruyff que como jugador, insisto, ganó 3 Champions y probablemente es lo más importante que ganó a nivel clubes, Sí. a nivel individual 3 balones de oro, con el Sí. Barcelona que ganó una liga. una liga. Una liga. Sí, fueron 3 balones de oro seguidos. Una liga y una copa, creo que. Una liga. Bueno, Ganó una liga. una liga, que es lo Sí, importante. lo Y más importante cuando era venían ganó de una liga. sí. No ganaron Champions ni estuvieron cerca de ganarlo. Y a pesar de todo eso, a pesar de lo poco que consiguió en cuanto a títulos, hoy ponemos a Cruyff en 5º o 6º mejor de la historia. Sí, sí, En no, una o sea, carrera relativamente corta. Porque a los 30 años se fue a Estados Sí, Unidos. sí, ya acabó relativamente su carrera. Pero algo que te iba a decir, no gana la Champions con el Barça como jugador, pero les da una Champions. Les da su primera Champions. Ya como entrenador. Sí, ya como Pero bueno, entrenador. como, o sea, yo no sé si mucha gente sabe, creo que llegó en el 88 al Barcelona, me Sí, parece. ya. Y los 2 primeros años, nefastos. ¿Ah, malos? Muy malos, el No, Cruyff. no. Muy malos. Pues es que ahí Lo aguantaron los que temporadas. los que lo ganan son Hugo Sánchez y el Real Madrid. Sánchez, Fue la quinta el buitre, ganaron 5 ligas seguidas. 5. A Cruyff le tocaron las últimas 2, que gana el Ok. Madrid con Hugo Sánchez, con Ok. Butragueño, con Michel, y ya luego gana la primera, ya con el primer holandés en su plantilla, Ronald Koeman. Ronald Koeman. Que luego esa, me parece que gana 3 ligas seguidas. ¿En cuál? Creo 4. 4. Del Barça, Sí. cuando ya como entrenador. Y 2 de esas el Madrid la pierden en la última jornada contra el... No me acuerdo. Competidos, pues. En la última jornada el Madrid pierde. Competidísimas. Sí, el Madrid Sí. pierde en la última jornada en el mismo estadio contra el mismo equipo. Dos No mames, dos eso no ligas. sabía. Esa no me la sabía. Y el Barça Y el se la Barça lleva. se El Barça se las lleva, súper recordadas esas ligas. O sea, la tuvo para ganar 2 ligas el Madrid. Y luego en el 92 con el Dream Team de Guardiola, Koeman, Zubizarreta, José Mari Vaquero, la delantera era Stoikov, Laudrup Laudrup. y José Mari Vaquero. Y luego, ¿sabías que el portero suplente de su bizarreta es Carles Busquets, papá de Sergio? Sergio. No Sí, sabía. sí, el portero suplente era el papá de Sergio Busquets. Otro de los centrales, Miguel Ángel Nadal, tío De Nadal, de Rafa Nadal, güey, sin mamar, sí, sí, ahorita les estoy poniendo aquí la foto y ahorita se las enseño a ustedes
una foto, no sé si es en el Camp Nou, pero vestido del Barcelona, Miguel Ángel Nadal, con su sobrinito vestido del Barça. Y Nadal es madridista, güey. Ah, ¿en serio? Nadal va al Madrid. Y su tío fue del Dream Team del Barcelona. No sabía. Sí. Y el Barça, que gana su primer Champions, que es la última Copa de Europa. Sí. A la Sampdoria, de lo que estamos hablando, en Wembley. En tiempos Con el famoso gol de Ronald Koeman de falta. Puto golazo. Puto golazo. Y para mí, Johan Cruyff es el jugador más influyente de todo el Barcelona, de toda la historia. Sí. O sea, que muchos dicen es Guardiola, Messi, o sea, sí, entiendo esa parte que gracias a Guardiola. Bueno, que muchos también demeritan a Guardiola, que le dicen, no, como jugador, un equipazo, ¿no? Como entrenador que... sí, ya agarró un equipazo, sí. O sea, sí lo entiendo, pero él fue el que quitó a Ronaldinho, a Deco. Él llegó y dijo, yo sí, limpió al Barça. Y limpió con jugadores que no se agarró unos huevos. Sí, o sea, limpias a jugadores que no limpias. Porque a pesar de Ronaldinho en sus fiestas, seguía en un nivel de... Y quería sacar a Rafa Márquez. Vino al Milan y hizo maravillas, entre comillas. Fue al Milan, hizo maravillas. Bajó o se regresó a Sudamérica y ganó una Copa Libertadores con el Mineiro. O sea, el nivel de Ronaldinho. Vino a Querétaro, güey. Y llegó a final, güey. Cuando el Querétaro en su puta vida había llegado a una final de Liga MX. Chico, perdón, la gente. Pero bueno, llegó a una final. Sí, lo metió su primera final de Liga MX. Y metió los goles en el Azteca, güey. Lo aplaudieron en el Azteca. Sí, o sea, limpió un Ronaldinho. Guardiola llegó a pero todo fue gracias a la idea que Johan Cruyff. Ahorita lo que mencionaba, o sea, el hecho de ponerlo en tu top 5 de jugadores de la historia, yo sí lo meto. Es que ese güey no lo puedes dejar fuera. Y lo que platicamos ahorita antes de grabar es, yo no lo puedo dejar fuera más que como jugador, como futbolero. O sea, lo que hizo como jugador y todavía como entrenador y todavía después de ser entrenador, lo que influye y todo, a lo mejor es el número 1, no me imagino a alguien más. O sea, es que está difícil decir que Johan Cruyff ha sido la persona que más ha cambiado el fútbol o que más le... Porque hay demasiado, o sea, hay mucha historia. Pero por nombre, dime a uno. No, yo no entiendo. Por nombre, no existe. O sea, porque también está muy complicado decir, es el 1, pero sí está entre los 3, pero por mucho. Por ejemplo, algo a lo mejor polémico es, yo digo, Diego, como futbolista, a lo mejor hasta el número 1. Pero fuera del fútbol. Es que es eso lo de Cruyff, o sea, me parece que un futbolista a lo mejor trasciende durante lo que dura su carrera. 15 años, 20 años, y a lo mejor en ese tiempo revoluciona la manera en la que se ve el fútbol, se juega, vende más, como David Beckham hizo que muchas mujeres vieran el fútbol por lo guapo que estaba el cabrón, cosas por el estilo. Pero lo de Cruyff es una influencia desde el 70, que empezó cabrón, hasta hoy. Hasta hoy con Guardiola. Ese falso 9, digo, quieras o no se de ahí va de ahí. Y que lo vimos con Messi en Guardiola, el falso 9, que era la posición que generalmente jugaba Cruyff, la vemos jugando la Messi, y hoy, que ya la pensábamos o la sentíamos olvidada, porque ya no habíamos visto a otro Messi, hoy creo, sin decir que sea un Messi, vemos a otro jugador del Manchester City hacer lo que hacía Messi, Phil Foden. Hoy juega de falso 9. En este partido de Manchester City en Champions, que fue con el Brujas, el de la semana pasada, Phil Foden jugó de falso 9 y el primer tiempo de Foden, no mames. Y eso es obviamente porque Pep Guardiola lo pone ahí. ¿Sí? Porque sigue trayendo esa idea lo que Cruyff dejó. Sí. Muy cabrón lo que hizo Cruyff. O sea, sí, para mí también es uno de los jugadores más influyentes. O bueno, no de los jugadores, de las personas más influyentes en la historia. Si metemos a otro, para mí Santiago Bernabéu como presidente, ese cabrón. Hice un TikTok, o sea, acerca de quién es Santiago Bernabéu, y me puse a investigar qué pedo. Ese güey fundó la Champions. Porque mucha gente no sabe, Copa de Europa. Mucha gente lo tiene como el estadio. Sí, el estadio. O sea, aparte, el Santiago como jugador estuvo cabrón. Estudió leyes el güey. Era abogado. Fue abogado, se titula como... No, era futbolista. Empieza como futbolista, goleador, y metió como 60 goles en 68 partidos y se hizo el goleador del Madrid en ese entonces. Te hablo de 1920. Se hace abogado, o sea, se sale para empezar a estudiar como abogado,
Y en media guerra civil española, del 36 al 39, con Francisco Franco, con todo ese pinche cagadero en España, que pues me imagino es por lo que tu abuelo llega acá. Sí, claro. Santiago Bernabéu entra a la presidencia del Real Madrid. Bueno, no directo a la presidencia del Madrid, sino entra a la directiva del Real Madrid, porque era el equipo de sus amores y porque en medio de toda la guerra civil había una crisis cabrona en España en general, pero también en el fútbol, y era el equipo de sus amores. Entra a las direcciones del Madrid, lo ven como líder, lo ven como un chingón, lo ponen como presidente, y el día que lo hacen presidente, él dice: yo voy a construir un estadio porque el viejo Chamartín está ya muy puteado, voy a construir un estadio en el que quepan más de 50,000 personas. Y todos así, estás mamando, estamos en plena guerra civil, es un cagadero, en nuestro país no hay. Y construye el estadio Nuevo Chamartín, hoy llamado Estadio Santiago Bernabéu. En el 55, bueno 54, encontraba una crisis en la que cada país tenía su liga y nada más, y dijo: hay que unirlos, güey. Hay que unir estas ligas y hacerlo una copa amistosa. Se va a París, se junta con diferentes dirigentes de Hungría, de la chingada, y organizan un torneo llamado la Copa de Campeones de Europa, en la que clasificaban únicamente los campeones de cada liga de Europa, y hoy es la Champions League. Por eso te digo, probablemente Cruyff, Santiago Bernabéu y algún otro más son de los más influyentes en la historia del fútbol. O sea, a beneficio de él, probablemente la mejor idea para el fútbol de clubes. Obvio. O sea, la Champions League es probablemente, no, sin duda más bien, A mí se me hace como torneo más competitivo la Champions que el Mundial. Sí. A mí, sí, pero o sea, el Mundial, tu selección y todo eso. A ver, una buena discusión que podemos tener. Yo creo que desde el inicio, o sea, bueno, más bien desde el boom de Cristiano y Messi, se ha demeritado un poco el Mundial. ¿Por qué? Porque no lo han ganado ellos. Porque no lo han ganado ellos. Porque sus selecciones, quieras o no, les han quedado un poquito bajo. Antes, ganar el Mundial era ganar el Mundial. Ahorita decimos, Mbappé ya lo ganó, le falta la Champions. Antes no te faltaba la Champions, ya ganaste el Mundial, güey. Ya lo hiciste. O sea, sí, pero por ejemplo, ya lo hiciste. Obviamente también cada año es la Champions, entonces... Sí, es muy diferente. Es mucho más, o sea, hablando matemáticamente, Cristiano Ronaldo ha tenido... ¿Son 5 Champions? No, ha ganado 5 Champions de 17 que ha jugado. Sí, claro. Saca el porcentaje y a lo mejor no es tan alto como lo piensas. Y en mundiales tiene un 0% de triunfos. Sí, claro. Pero sabemos, insisto, cuenta aquí el tema de tú, al ser un jugador de un equipo, si eres muy bueno, te puedes ir Haaland. Haaland, al ser un jugador muy cabrón, mañana lo puede fichar el Barcelona o el Real Madrid y aspirar a ganar una Champions. Desafortunadamente, o no desafortunadamente, por un tema geográfico, si naces en Kirguistán, que es donde está Luisillo Comunica, saludos, Luisillo, pues te la pelas si juegas con Kirguistán. Ni al Mundial vas. Ni al Mundial vas. Por ejemplo, Haaland. O sea, Haaland creo, o lo veo muy difícil, es noruego, muy difícil que aspire a ganar un Mundial. También pasa por un tema geográfico, pero para ganar Champions, bueno, Haaland, un chingo. Misma cosa que pasaba con Portugal, veíamos muy cabrón que Cristiano aspirara a algo con su selección y sin embargo ganó una Eurocopa. Una Eurocopa bastante... con sus... Sí, pero ya había llegado a una final. No, bueno, la ganó justamente, eso no hay que olvidar. La del 2004 sí que la jugó él. Sí. Sí, sí, la que gana Grecia, ¿no? La que gana Grecia en el 2004. Jugó con Figo, pero jugó Cristiano. Era el 19. Que la Eurocopa que gana, o sea, es francesa esa Eurocopa. O sea, es Francia totalmente. Sí, que empataron los tres. O sea, llegan, pasan como mejor tercero y demás. Y justo fue cuando se modificó el formato de la Euro, donde el tercero no pasaba. Y en ese se modifica para que existan los octavos. Sí, no, que existen los octavos y ahí pasa Portugal. Sí, porque antes era directo a cuartos. A mí eso o sea, no digo que se me hace chingón, pero por el espectáculo, para el aficionado, es mejor ver octavos, cuartos. O sea, queramos o no, en esta Eurocopa vimos unos octavos de final de no mamar. Pues Suiza eliminando a Francia. O sea, sí te puede pasar eso, pero por ejemplo, no estás con la Copa del Mundo, sí, pero en esto no tienes a todos los equipos. O sea, siento que hay 2, 3 partidos muy buenos que también los podrías ver perfectamente en cuartos. El octavo solo es para vender. O sea,
vamos a lo de, ay, Infantino quiere el mundial cada 2 años, pues es por el dinero. O Se sea, acaba de unir fuera de. como 5 selecciones para que no van a Que jugar. dijeron, sí. O sea, que bueno, también dices, fueras Alemania, las nórdicas, Argentina, las España, nórdicas. las grandes se unen, no se arma, pero Sí, no se las nórdicas. No, y también creo que es más bien para poner presión, Claro. cosa que pasó como en la Superliga. Sí, sí. Nos salimos equipos grandes, los ingleses que se salieron todos de putazo como para decir, a ver, güey, no va a funcionar una Superliga Europea sin mí. Entonces, si los ingleses se salieran no existe, entonces te la vas a pelar Florentino, te la vas a pelar Laporta o quien sea que esté organizando esa liga, como que forzaron a que se suspendiera, al menos por O sea, la ahorita. idea no estaba mal, el poder inyectar más a esos clubes. O sea, que también hay una diferencia, o sea, hay un tema muy grande, la diferencia entre que dices, yo soy un Getafe y te toca un Barcelona que tiene 40 veces o 400 veces más presupuesto que yo, ¿cómo le voy a competir? O sea, entiendo ese punto, pero también te pones en el punto del Barcelona, de los grandes equipos donde juegas una Champions en el mejor nivel y no ganas prácticamente nada. Es que ahí, o sea, yo sí creo que era una discusión muy interesante porque en un punto es la magia del fútbol sigue siendo el underdog, o sea, sigue siendo un Leicester City que te es campeón cuando menos te lo esperas, cuando es un equipo jodidísimo. Un Porto de Mourinho. Un Porto de Mourinho en el 2004, la Champions. Grecia 2004 también, cosas así. Pero al mismo Islandia tiempo dices, en la del no, 2016. esa no mames. celebración ya icónica, ¿no? Sí. Pero Cabrón. luego al mismo tiempo, como dice Soto, o sea, ya llegó un punto en el que el fútbol se infló tanto que ya ni siquiera Madrid genera dinero. Es más, no me he puesto a ver las finanzas de cada equipo, pero no sé cuántos hayan generado dinero en esta temporada. O sea, es como pagarle tanto dinero a un jugador, pagar tanto por un jugador, que es el problema. O sea, el jugador más caro del Manchester United es Pogba, ¿no? Sí. No vale lo que valió, o sea, cosas No, así. cierto. Y ya llegó a ese punto en el que ya el fútbol ya está muy inflado. Es una mamada. Yo ahorita estoy en mi carrera, tenemos una materia que es taller de investigación documental y nos dejaron hacer una investigación pues, a tema libre, pero una investigación académica, con artículos académicos y demás. Y lo hice de la Superliga Europea, o bueno, lo estoy haciendo, todavía no lo acabo. Y empecé a leer y en uno de los artículos un académico decía, a ver, que dijo hace 80 años, dijo, en el momento en el que el fútbol se vuelva negocio, algún banco va a llegar a invertirlo. Por el momento el fútbol no es negocio. Y creo que es muy cierto. Nosotros podemos conocer a alguien de 60, 65 años que fue futbolista profesional, que trascendió en la Liga MX y que hoy lo vemos, no te voy a decir pobre, pero no lo vemos con una situación económica buena. Te doy un ejemplo. Hoy podemos ver a un mismo Gullit Peña, que sabemos que jugó aquí en la Liga MX y que fue un cagadero, que fue un pedote, pero yo sé que tiene 5 casas en un fraccionamiento aquí de León. O sea, con 5 casas vives para toda tu vida. No. O sea, ya la armó. Y esos 80 años ya pasaron de los que no había inversión de un banco porque no era negocio, y para la Superliga llegó JP Morgan y dijo 4,000 millones de euros inyecto para que se financie su puta liga. Te doy dos ejemplos. Número uno, el Tota Carvajal, probablemente el mejor portero en la historia de México, Probablemente. junto con Campos en la discusión. Nunca vivió de fútbol, vivió de una vidriera que De tiene una aquí, vidriera, sí, aquí en México. en Panorama. Y bueno, y ahorita que digo, soy aficionado al Milan, el problema varias veces, y lo dije al principio del podcast, es el manejo. Y el manejo, en cuanto se salió Silvio Berlusconi en el 2016, se lo vendieron a un chino, el chino no tenía dinero. Pidió prestado todo a Elliott, que es un fondo de inversión gringo, entonces al final se lo quedó él, y él es o sea, bueno, ese fondo, por decirlo así, es el que está empezando el resurgimiento. Pero ya llegó al punto en el que el fútbol ya no es de gente, ya es o sea, ya es mucho dinero, ya es una empresa, por decirlo así. Sí. Ya tienes que generar, y hay varios equipos que cotizan en bolsa. El Manchester United cotiza en bolsa, si no me equivoco. Sí, y la Juventus cotiza en bolsa. Y la Juventus, que es un equipo que sus dueños son de antaño, los Agnelli, Sí, los que son Agnelli. los dueños de la Fiat, de la marca de coches. De la gente más rica ¿Has de visto, Italia. si has visto el presidente? Siempre se sienta al lado con Elbet, siempre está fumando. Un jovencito, ahorita estoy poniendo la No foto está- para no los está amigos, nada ahorita te lo enseño. ruco, ¿eh? No No, está tiene nada como ruco. unos 45 Sí, años, no debe está ser nada como... ruco. Sí, debe ser como la edad de nuestros jefes, aprox. O sea, Sí, una unos aprox.
Son los dueños de la Fiat y son dueños de la Juve desde hace un chingo de tiempo. Lo que pues es que ya estamos llegando al final del podcast. Yo me podría seguir hablando un chingo de tiempo con esto. Está la neta muy chingo en el podcast. Si me pasas porfa la jersey, por favor, crack. Es que tenemos acá el productor que es muy malo, bastante malito. Lo que les quería decir es, si estamos hablando del fútbol retro, creo que para esta ocasión, y a nosotros que nos gustan mucho las jerseys, les tengo aquí esta jersey que me llegó hace tan solo como una semana. Para los que están viendo en el canal de YouTube, pues podrán ver. Si no, los que están escuchando el podcast en Spotify, los invito a que se vayan luego a YouTube a checarlo al final del episodio. Esta jersey que me mandaron mis amigos de el jugador número 12 de la selección holandesa, hablando justo de Van Basten, de Rijkaard, de Gullit, de Johan Cruyff. Este es del Mundial del 2006, tiene el número 9, si quieres darle la vuelta. El número 9 era Ruud van Nistelrooy, jugadorazo, histórico del Manchester United, histórico del Real Madrid. En este mundial no les fue nada bien, pero el entrenador era Van Basten. El entrenador de esta selección holandesa, sí, era Marco Van Basten. Lo que les quería decir es que si ustedes quieren jerseys retro de jugadores como los que estuvimos hablando hoy, o de algún otro, de Ronaldo Nazario, del mismo Sergio Ramos con el Madrid, o sea, también tienen un poco más tirándole a nuestra época, vayan a la página de Instagram de estos cracks, el jugador número 12 MX, así se tiene en el Instagram, o en internet, la página, el nombre de la página es el número 12.com, el número 12.com. Y si van de mi parte, si dicen que vienen de Santiago Padilla, el código por aquí se los estoy poniendo, el nombre completo del código se los estoy poniendo aquí abajo. Les dan un 10% de descuento con el cupón de mi nombre. Entonces aprovechenlo, ahorita se las estaba enseñando, tienen buenos precios. Y además originales. Que hay mucha réplica en todas las páginas que yo digo, pura réplica y caras. Buenas playeras, nada históricas, nuevas de todo y buen precio. Sí, por ahí tienen de la Juve de Zidane, vi también de Francia, del Mundial del 98 de Zidane, de Totti, Oliver Kahn está gran playera. Les mando un abrazo, muchísimas gracias a Bernardo Sánchez, que fue quien me mandó esta playera, para que vayan y chequenlos, y por ahí si se les antoja o si tienen la oportunidad ahorita que viene Navidad para un regalo navideño de una buena jersey, por ahí los pueden encontrar. Pero bueno, yo les agradezco, amigos, de que me hayan acompañado el día de hoy. Quedó la neta muy chingón el podcast. Soto, si quieres agregar algo más. No, yo, o sea, con lo que hablamos de Johan Cruyff, el Milan, para mí fue justo lo que más me gusta hablar. Y pues, me pareció muy interesante. Algún dato que dieron que yo no tenía ni en cuenta. Muy bueno el podcast y muchísimas gracias por la invitación. No, hombre, que Soto, a ti, gracias por las aportaciones del Ajax, de Johan Cruyff, de todo eso muy chingón. Y a ti también, Chuy, te agradezco por haber aceptado primero la invitación, por darte una vuelta por acá en tu casa y por hablar, que estuvo muy chingón, la neta, lo disfruté. No, yo, muchas gracias, Santi, disfruté el podcast, como no tienes una idea, se armó muy bien la discusión, discutimos buenos temas, como dice Santiago, varios datos ahí que ni yo sabía ni nada. Y que con pocos pues se puede hablar. Con pocos se puede hablar. Casi todos del 2010 para adelante. Sí. Te quieren hablar de Bruyne y Haaland. Y poco más no conocen para atrás. Y discutimos varios temas importantes del fútbol y todo, y pues disfruté mucho. No, pues muchísimas gracias, gente. Ya saben, los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube, a que nos sigan en Spotify si es que todavía no lo hacen. Ya saben que comentando, sobre todo en el canal de YouTube, nos apoyan muchísimo a que el algoritmo de YouTube nos haga difundirnos más, y pues eso hace que crezca este proyecto. Se vienen muy buenas entrevistas, los veo el próximo miércoles, y también tenemos un episodio especial hablando de otro deporte, para que también empecemos a empaparnos de otros deportes, ¿no? Que a lo mejor a mí también me hace mucha falta, pero eso va a estar, siento que eso va a estar muy chingón y va a hacer que crezca el podcast. Les agradezco a todos. Les mando un fuerte abrazo y hasta luego. Nos vemos.